Se está viviendo en Cuba una situación económica extrema. Eso lo hemos dicho varias veces, pero ahora sí aplica. Estamos haciendo una proyección de inflación alrededor del 500%. Estamos como tocando un fondo, la tasa de inflación va a tener una tendencia decreciente. La inflación es el incremento de los precios promedios en la economía, y usualmente lo medimos en el año. Entonces, la variación de los precios promedios en un periodo determinado, que puede ser un año, es lo que consideramos y lo que llamamos inflación. Lo que hacen las oficinas de estadística es que calculan un índice de precios promedios, tomando en cuenta la ponderación, es decir, en qué gastan las familias más, en qué gastan las familias menos, y a partir de ahí construyen lo que es un índice de precios al consumidor. Cuba tiene un índice de precios al consumidor, lamentablemente se publica nada más que con una frecuencia anual. Usualmente lo que tenemos en las economías es la valoración de cómo cambia ese índice de precios promedio, ese índice de precios de los consumidores mensualmente. Y al final del año, pues se contabiliza toda la inflación. Cuando tenemos una alta inflación, pues tenemos tres opciones, ¿no? Una inflación que es de 2 dígitos, que está por encima del 10%, pero sigue estando bajo control, es lo que llamamos una inflación moderada. Una inflación galopante ya es una inflación que está por encima del 10%, pero que se acelera, es decir, que estaba fuera de control y no sabemos cuál va a ser la trayectoria en el mediano plazo. Y la tercera es la peor de todas, la que causa más inestabilidad monetaria, que es la hiperinflación, que es la inflación que está por encima del 40-50% en un mes. Lo que se necesita es una inflación bajita, que los precios no crezcan más de 3-4% al año. Hay cierto rango de tolerancia hasta una inflación de un dígito, es decir, que sea menos del 10%. Y esa es la inflación que es saludable para las economías, ¿no? Tampoco es bueno que las economías trabajen con precios estáticos o incluso deflación, que es la disminución de los precios. Tampoco es saludable para las economías. Por tanto, lo que buscan los bancos centrales en los países es que haya una tasa reducida de inflación, que le permita a la economía pues tener determinado ajuste, porque es importante que los precios se vayan ajustando a las nuevas realidades, pero que ese ajuste no implique inestabilidad. Cuando uno calcula los índices de precios promedios en la economía cubana desde el año 94 hasta el año 2018, la inflación está alrededor del 2%. Es en este último periodo, 2019, 2020 y 2021, donde se da una aceleración de la inflación. Los economistas estamos haciendo una proyección de inflación que claramente está en 3 dígitos, podría estar alrededor del 500%. Es la inflación que estamos proyectando para 2021. Es completamente esperada un porcentaje de esa inflación. Incluso cuando el gobierno cubano presentó, ¿no? Marino Murillo presentó el proyecto de reforma monetaria en la mesa redonda, pues habló de unas tasas de inflación, ¿no? Que estaban alrededor de tal vez del 200%, ¿no? La inflación que finalmente está ocurriendo es más del doble de lo que ellos planificaron, ¿no? Pero parte de esa inflación era previsible debido a la devaluación de la tasa de cambio. Si la devaluación de la tasa de cambio se sabe que genera, eso es lo que se llama el efecto traspaso, ¿no? Cuando se deprecia el tipo de cambio, eso aumenta los costos de producción y eso se transfiere a los precios finales. El gobierno cubano ha venido poniendo pues determinadas regulaciones, sobre todo el Ministerio de Finanzas y Precios, para que esa devaluación no se traspase completamente a los precios finales. Y ellos confiaban en que eso lo iban a lograr y de alguna manera lo están logrando porque tienen control claramente sobre los mercados estatales,
pero hay una inflación que se escapa de las manos del gobierno, que es la inflación de los mercados privados, de los mercados informales, y que están respondiendo también a una devaluación de la tasa de cambio paralela, que está alrededor de 60 pesos por dólar. Entonces hay otros factores que no están asociados a la reforma monetaria y que no están en el control del gobierno cubano, que también explican que la inflación haya sido mayor que la que previó el gobierno cubano debido a la reforma monetaria. Es distinto decir que los precios son altos a que hay inflación. Entonces Cuba se ha mantenido desde el año 94 con precios altos para los niveles de salario, pero precios altos que se han mantenido estables en esos niveles altos. Entonces también es importante hacer esa precisión. Es una situación, cuando lo comparas con América Latina, excepcional, pero también tienes que tomar en cuenta que junto a todas las complicaciones de la coyuntura macroeconómica, Cuba también está aplicando una reforma monetaria que implica una devaluación muy significativa de la tasa de cambio, una devaluación que se venía posponiendo durante más de 2 décadas. Por tanto, la inflación cubana responde a los dos factores, a la escasez y a la devaluación de la tasa de cambio. Es la combinación de los dos factores. La inflación molesta mucho. La inflación tiene un costo social muy alto, ¿no? Para la familia hay varios efectos. En términos reales, pues tienen menos poder adquisitivo. Y entonces, si anteriormente podían disponer de una canasta de consumos, ahora esa canasta de consumo es mucho más reducida, ¿no? Claramente todo esto, como estaba diciendo, no solo es consecuencia de la reforma monetaria, sino que es consecuencia de todo el efecto de la pandemia, el efecto de las sanciones económicas y toda esta situación de escasez, ¿no? que tienen que ver con una economía que tiene una alta dependencia del turismo, ¿no? Afortunadamente, la reforma monetaria se pone en práctica combinándola con un aumento de salarios, ¿no? Y un aumento de salarios generalizado en el sector estatal, lo cual le da cierta protección al 70% de la población ocupada que trabaja para el Estado, le da cierta protección a los pensionados, pero no es una protección completa, ¿no? Entonces, la reforma monetaria en el papel planificaba que incluso iban a haber ganancias, ¿no? Para los trabajadores estatales, iban a haber ganancias para los pensionados, debido a que estaban calculando que los salarios, el aumento de salarios y el aumento de pensiones iba a estar por encima de la inflación, por tanto iban a tener un mayor poder adquisitivo o un incremento en términos reales. Pero como la inflación ha estado muy por encima de lo que planificó el gobierno, pues este aumento de salarios y este aumento de pensiones, pues uno tiene dos maneras de verlo, ¿no? Uno puede pues enfocarse en que efectivamente hay una pérdida de poder adquisitivo y es una situación pues negativa para las familias, pero también uno puede ver el vaso también medio lleno, ¿no? Y decir que este aumento de salarios y este aumento de pensiones fue una protección que recibió este porcentaje de la población ocupada frente a la devaluación de la tasa de cambio. Y yo creo que así fue como se diseñó. Entonces, para la familia, yo creo que recibieron el aumento del salario, el aumento de pensiones, pues hay cierta protección que no es completa frente al aumento de la inflación, ¿no? Hay situaciones que están viviendo la familia hoy en día que deben ser transitorias, ¿no? Es decir, una situación muy compleja de escasez, pero parte de esa escasez tiene un componente transitorio. El gobierno cubano prometió que las cuentas de ahorro se iban a respetar con la reforma monetaria. Se respetaron en términos nominales y se cambiaron las cuentas en CUC por 24 y las cuentas que estaban en pesos pues se mantuvieron con sus mismos valores en pesos, pero debido a que hay una inflación de 500%, el poder adquisitivo de esas cuentas de ahorros pues disminuyó significativamente, tanto como un 80%. Si estamos calculando que el poder adquisitivo de las cuentas de ahorros disminuyó debido
a esta inflación de 500%, disminuyó alrededor de un 80%. Y eso es algo también, uno de los efectos negativos de la reforma monetaria y de toda esta coyuntura, ¿no? Que afecta los ahorros, ¿no? Entonces, muchas familias pues tenían sus ahorros pensando, por ejemplo, en su jubilación, el periodo de jubilación, o pensando tal vez hacer alguna inversión con esos recursos, o simplemente tenían esos ahorros para enfrentar momentos difíciles, ¿no? Y en realidad, debido a estas tasas tan significativas de inflación, el poder adquisitivo de esos ahorros se ha licuado. Es decir, el impacto incluso es mayor sobre los ahorradores que sobre el ahorro que sobre los salarios. La inflación es un impuesto. Entonces, si el gobierno tiene un déficit fiscal, tiene más gastos que ingresos y emite más dinero, esto genera inflación. Y la inflación, al final, lo que significa que nosotros estamos perdiendo poder adquisitivo de nuestro salario, de nuestros ahorros, y es un impuesto que se llama impuesto inflacionario. Entonces, es una manera que tienen los gobiernos también de financiar gasto público. Entonces, todo este proceso de inflación también tenemos que verlo como que es una transferencia de riquezas de los sectores económicos, de las familias, hacia el presupuesto del Estado. Todos los gobiernos trabajan o la mayoría trabaja con un exceso de gastos, ¿no? Tiene más gastos que ingresos, ese exceso de gastos se tiene que financiar, ¿no? Y en los casos donde no hay posibilidades de financiamiento a través de los mercados de capitales, y como Cuba tiene un acceso muy limitado a los mercados de capitales internacionales, pues parte de ese déficit fiscal pues implica más cantidad de dinero, ¿no? Más cantidad de dinero, y la cantidad de dinero, cuando se emite más dinero en una economía que no tiene un alto crecimiento económico, pues esto implica también que se le da un alimento, ¿no? Se impulsa la inflación. Entonces, aunque parezca algo muy lejano a las familias y muy fuera de nuestro control, pues el déficit fiscal, la evolución del déficit fiscal en Cuba, pues estará marcando la evolución de la inflación en el mediano y largo plazo. Entonces, ahí es importante ver cómo el gobierno cubano maneja este desequilibrio. Un país que vive en inestabilidad monetaria, pues es un país donde la inflación se detiene, ¿no? Y Cuba sabemos que de hecho es uno de los países que tiene menores tasas de inversión en América Latina. Si además entonces ahora le sumamos el efecto negativo de la inflación, que también es una variable que miran los inversionistas internacionales. Claramente algunos de los inversionistas internacionales hoy en día en Cuba operan en dólares. De hecho, la inflación puede ser un incentivo, y de hecho es un incentivo para que se siga dolarizando la economía, tanto para los inversionistas extranjeros como para los mercados estatales, ¿no? Y podemos hacer esta relación también entre el mantenimiento de una alta tasa de inflación y la necesidad de seguir dolarizando la economía, y sabemos las implicaciones que tiene la dolarización en términos de igualdad, ¿no? Entonces, la inflación también tiene una implicación en términos de la necesidad de seguir dolarizando la economía. Y los inversionistas extranjeros, cuando van a un país, pues ellos miran las métricas fundamentales, ¿no? Para entender si el gobierno de ese país maneja bien la política económica. Y una señal de que no se maneja bien la política económica, que se maneja con unos desequilibrios que no son sostenibles, que se maneja con exceso de gastos, con un exceso de endeudamiento, con un exceso de emisión de dinero, es justamente la inflación. Entonces, la inflación es una variable que no da una buena señal sobre el manejo de las políticas macroeconómicas para los países. Uno, la recuperación del turismo. Dos, las relaciones con Estados Unidos. Tres,
cómo avanzan las reformas en Cuba, ¿no? La reforma monetaria y todas las reformas acompañantes. Y 4, cómo se maneja el déficit fiscal. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? De qué se puede hacer o qué influye sobre la inflación, porque de esos 4 puntos, los 2 primeros yo creo que no están en las manos del gobierno cubano, son factores internacionales, donde sí hay un manejo de la política económica y que depende de las decisiones que se tomen, está asociado a la reforma monetaria, es decir, ya se hizo esta reforma monetaria que tiene un impacto de corto plazo que genera todas estas distorsiones, todas estas inestabilidades monetarias y financieras, pero nos da un grupo de información, sobre todo una información clave sobre la poca rentabilidad o rentabilidad negativa de una parte importante de la empresa estatal, y esa empresa estatal no viable tiene que reestructurarse. Y al mismo tiempo tiene que abrirse la economía al sector privado, al sector cooperativo. Y ahí sí, entonces, pues depende de la política económica. Y el cuarto factor es un factor que yo creo que no debe abordarse en el corto plazo, sino este año Cuba va a tener que seguir operando con déficits fiscales altos, pero tiene que avanzarse una disminución de ese déficit fiscal que este año va a sobrepasar el 20% del PIB. Pero tiene que haber un marco fiscal de mediano plazo, tiene que haber un manejo de la política fiscal que implique una trayectoria más sostenible del déficit fiscal, porque también es una variable importante para la evolución de la inflación. Lo que se ha anunciado, si se cumple, es un buen comienzo. Es decir, si efectivamente se da esta apertura al sector cuentapropista, ¿no? A más de 2.000 actividades, si efectivamente se abre la economía a la pequeña y mediana empresa privada, es un paso muy importante. Si efectivamente las cooperativas no agropecuarias alcanzan una mayor escala en la economía, también es un paso importante. Entonces yo creo que los anuncios están en la dirección correcta, ¿no? Ahora hay que ver cuando sacan las regulaciones y cuando ya en la práctica se pongan en marcha estas políticas, pues ver efectivamente qué impacto tienen, ¿no? Pero yo creo que en ese camino hay importantes anuncios. Claramente tenemos siempre la preocupación de que en el pasado también se han hecho anuncios, se han avanzado en determinadas reformas y después se detienen o hay retrocesos, ¿no? Entonces, más bien depende del manejo de la política económica, ¿no? En términos de su permanencia, que adquiere un carácter mucho más estructural y permanente, ¿no? Todos estos cambios. Por el lado del déficit fiscal no tenemos ninguna información. O sea, no hay ninguna información de cómo se va a reducir este déficit fiscal en el mediano plazo. Y es una de las preocupaciones que hay. Este déficit fiscal, el gobierno cubano en el pasado reciente lo venía manejando con bonos públicos. No se sabe exactamente cómo va a operar este mecanismo de bonos públicos en el escenario actual. Entonces, ahí hay mucha más incertidumbre. En realidad, en los 2 puntos hay bastante incertidumbre, pero en este último, pues prácticamente no sabemos nada. No sabemos cómo el gobierno fiscal se va a comprometer con una política fiscal que garantice que en el mediano plazo el déficit fiscal avance hasta valores mucho más moderados o bajos. El escenario es sumamente complejo, ¿no? De hecho, todas las métricas económicas, bueno, y lo que viven los cubanos en su vida diaria, pues se parecen al periodo especial, ¿no? Estábamos durante mucho tiempo, bueno, desde el año 2015, en que se complicaron las relaciones con Venezuela, o que la economía recibió el impacto negativo de la crisis económica venezolana por la caída del precio del petróleo. Estábamos bajo esta pregunta, ¿no? Si Cuba vuelve o no a un periodo especial. Y bueno, pues ya tenemos una situación económica que en muchos aspectos se parece a la del periodo especial. En el periodo especial, pues también había una situación sumamente complicada, pero se tomaron en ese momento
las medidas que tocaban. Es decir, se hizo una apertura importante, ¿no? Ahora tal vez parezca que no es una apertura importante de la economía, pero en aquellos momentos sí lo fue, abrir la economía al turismo, a las remesas, a la inversión extranjera, a los trabajadores por cuenta propia. Entonces, lo que necesita hoy en día la economía es lo mismo que se hizo al inicio de los años 90, pero también se necesita que esas reformas sean permanentes, porque en los años 90 avanzamos en una apertura de la economía, pero después ya cuando se vieron los efectos positivos y logramos cierto crecimiento económico, se detuvieron. Entonces también es importante que en estos momentos se avancen en reformas estructurales, pero con un carácter permanente. Y eso le permitiría a la economía cubana salir de esta crisis. Las proyecciones para este año, 2021, siguen siendo complicadas. Es decir, aquí estaremos hablando de una recuperación económica que podría empezarse a consolidar en el 2022. 2021 todavía va a ser, al igual que el año 2020, un año de mucha inestabilidad todavía, inestabilidad monetaria. Es probable que la tasa de cambio incluso todavía se deprecie un poco más, que la inflación incluso siga subiendo. Finales de este año, cuando efectivamente ya empecemos a ver la apertura de la economía, ¿no? Una vez que se avance en la vacunación, esto claramente va a tener un efecto positivo sobre el turismo. Entonces yo me imagino, estamos previendo un escenario donde finales de este año y principios del año 2022, pues veamos una recuperación mucho más consolidada. Ojalá esta consolidación también se vea impulsada por estas reformas estructurales, ¿no? Es decir, que los cubanos vean que en el momento que la economía se está recuperando, pues tienen muchas más opciones, ¿no? Opciones de inversión, opciones de crear nuevos negocios, más opciones de empleo, y todo esto claramente sería antiinflacionario. La devaluación de la tasa de cambio es una consecuencia, sobre todo, la escasez de dólares que hay en la economía. Es la causa principal. Y más bien la devaluación de esa tasa de cambio paralela implica más inflación. Entonces, más bien es en este sentido. Se devalúa la tasa de cambio. Entonces, se han devaluado dos tasas de cambio y las dos influyen sobre la inflación. Se devaluó la tasa de cambio oficial de 1 a 24 y se devaluó la tasa de cambio paralela de 24 a 60, y las dos presionan sobre la inflación. Es importante ponerlo en perspectiva, ¿no? Parece muy grande el diferencial entre 24 y 60, ¿no? Pero es un poquito más de 2 veces en términos relativos. Entonces, pensemos que en los años 90 el tipo de cambio oficial era de 1 a 1 y en el mercado informal era de 120, es decir, 120 veces el diferencial, la brecha entre la tasa de cambio paralela y la tasa de cambio oficial en los años 90 fue de 120 veces. Ahora es poco más de 2 veces. Entonces también, si lo ponemos en términos relativos, pues en realidad no es un alto diferencial, y si consideramos además las difíciles condiciones en las que está la economía cubana, pues yo en realidad estoy asombrado que la tasa de cambio nada más que esté en 60, ¿no? Podría estar mucho más depreciada. Yo creo que todavía se va a depreciar un poquito más. Entre los economistas tenemos un chiste que decimos: hay dos bobos, los que pronostican la tasa de cambio y los que se lo creen, ¿no? Entonces, vamos a ver porque la tasa de cambio es muy impredecible, ¿no? A ver, según la economía real, lo que estamos previendo para la economía real y una posible recuperación del turismo desde finales de este año, 2022, también pensando en el impacto positivo de la devaluación de la tasa de cambio y otras reformas estructurales, pues pensamos que desde el lado de la economía real se van a dar determinadas condiciones para que la tasa de cambio, al menos desde principio de 2022, pues pueda tener algún tipo de corrección hacia la apreciación. Pero en la tasa de cambio también se reflejan las expectativas. Entonces hay que ver también la confianza
de los mercados, de la población, sobre la evolución de la economía y sobre la evolución de las políticas económicas. Porque en la tasa de cambio también se puede reflejar la incertidumbre, y de hecho también lo que estamos viendo hoy en día no es solo la escasez de dólares, sino la incertidumbre. Entonces la incertidumbre también influye en la evolución de la tasa de cambio. Entonces no solo depende la tasa de cambio de las políticas económicas, sino de la credibilidad en esas políticas económicas.